Hola a todos, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei y en este video vamos a hablar un poco sobre las medias verdades y sobre todas las acusaciones que se han hecho a China en estos últimos meses en esta era de la posverdad de la pandemia. Las redes sociales han sido un caldo de cultivo para las mejores teorías conspirativas y estos son nutridas por los medios de comunicaciones que fogonean las notas más sensacionalistas. Muchas veces estas noticias no son completamente falsas, pero lo suficientemente tergiversadas para dar a entender ciertas ideas o mensajes. Los medios en español muchas veces lo único que hacen es traducir las notas más escandalosas o sensacionalistas sin ni siquiera chequear con las fuentes o tampoco buscan, lo corroboran con otros medios que son más confiables o de mayor reputación. Y a su vez esto es aprovechado por algunos influencers o gente random que quieren saltar a la fama dando noticias que son totalmente distorsionadas. Hay un discurso bastante instaurado en Occidente sobre China y que ha tomado muchísima fuerza desde que comenzó esta pandemia. Hay una narrativa recurrente de instaurar un enemigo lo suficientemente lejano y desconocido y lo suficientemente poderoso como para poder representar una inminente amenaza. La historia de esta pandemia cuenta de que básicamente toda la culpa la tiene China. Y en esta narrativa cuenta de que hay una dictadura represiva que mintió, ocultó la información, siguió mintiendo de luego de revelar de que había una pandemia y tomó medidas draconianas en detrimento de los derechos y libertades individuales. Y por culpa de esto, ahora la desgracia ha caído al resto del mundo. Y como si esto no fuese poco, China se aprovecha la desgracia ajena para salir victorioso. Esta básicamente es la película, la posverdad en eras de pandemia. En mi video de la línea del tiempo del coronavirus en China expliqué de que el gobierno efectivamente tardó en actuar y que el problema justamente había sido de que la epidemia explotó antes del Año Nuevo Chino, donde millones de personas habían viajado fuera de la ciudad para pasar las fiestas. Además, para la carrera política de los funcionarios de Wuhan, una epidemia en su ciudad no es una buena carta de presentación para ascender a Beijing. Entonces no quisieron alertar ni generar pánico ni paralizar la economía justo para las fiestas. Por otro lado, también es cierto que se estaba investigando el virus. No había una certeza sobre la transmisibilidad ni tampoco se sabía sobre la gravedad del asunto al ser un virus nuevo y desconocido. El resto de la historia lo conté en el video anterior y les dejo el link en la descripción de este video por si lo quieren ver y no lo vieron. Ahora, el resto del mundo no sabía de la gravedad de este virus. En enero y en febrero, las noticias describían a China como el apocalipsis. Muchos países han mandado aviones privados a repatriar sus ciudadanos. La mayoría de las aerolíneas también han cancelado sus rutas en China y también muchos países le han cerrado la frontera. No estoy diciendo que eso estuviese mal, para nada, creo que era totalmente necesario. Pero si han hecho todo eso es porque sabían de que esto era grave. Pero no han alertado a su población sobre este inminente peligro que tarde o temprano con la globalización iba a llegar. De hecho, según The Guardian, el 21 de enero, un día después de que se confirmara de que este virus se podía transmitir de humano a humano, los científicos ingleses se habían reunido y habían decidido no tomar ninguna medida para no generar un pánico innecesario. En Europa, entonces, salvo Alemania, el resto de los países han decidido no tomar ninguna medida al respecto. Hay más de un testimonio de personas repatriadas desde China hacia los países occidentales desde febrero hasta inicio de marzo, en donde contaban de que al llegar a los países occidentales no había ningún tipo de control en los aeropuertos, no se les tomaba la temperatura, tampoco nadie usaba mascarillas. Entonces era básicamente que al salir de China uno entraba como una dimensión paralela donde no existía el coronavirus. E incluso las empresas de turismo para esas fechas aún seguían alentando a que la gente viaje en cruceros o que haga viajes por el mundo. El argumento en esa época decía básicamente que al tener un periodo de incubación tan larga, entonces no valía la pena hacer ningún tipo de control ya que básicamente no se lo podía detectar. Pero más allá de eso, tampoco se hacía ningún tipo de control de temperatura, se decía que no era necesario usar barbijo y por otro lado tampoco se le decía a la gente que había viajado que haga cuarentena voluntaria en sus casas. Entonces básicamente era una bomba de tiempo que en cualquier momento iba a explotar y que iban a tener los primeros infectados. Y luego que se detectaran los primeros infectados, si no se hacía una cuarentena más estricta, entonces era obvio que iba a pasar lo que pasó en Wuhan. O sea, iba a explotar la cantidad de casos infectados.
A esto le sumamos el discurso que se estaba dando en Europa y en América para febrero y principio de marzo de que este nuevo coronavirus no era grave, de que era una gripe más, de que una gripe común mataba a más gente o que el R0 era relativamente baja, entonces la tasa de contagio no era tan grave, o que la tasa de mortalidad dentro de todo era baja y que solo afectaba a la gente mayor o que afectaba a las personas con enfermedades preexistentes. Básicamente lo que se decía es que no podían frenar el país ni la economía por unos pocos casos de contagio y que todo estaba bajo control. Entonces la mezcla entre tomar medidas tardes, muy laxas y una población indisciplinada ha sido la peor combinación en esta epidemia. Los gobiernos que tienen sus equipos de expertos que los asesoran no sabían de la gravedad de este asunto. Tuvieron 2 meses de tiempo extra para prepararse para esta epidemia. Sin embargo, ¿han hecho algo para blindar su sistema de salud? El 26 de marzo, el editor en jefe de Lancet, una revista médica de Reino Unido, ha dicho lo siguiente en una charla con la BBC. And honestly, it's sorry to say this, but it's a national scandal. We shouldn't be in this position. We knew in the last week of January that this was coming. The message from China was absolutely clear that a new virus with pandemic potential was hitting cities. People were being admitted to hospital, admitted to intensive care units and dying, and the mortality was growing. We knew that 11 weeks ago. And then we wasted February when we could have acted. Time when we could have ramped up testing, time when we could have got personal protective equipment ready and disseminated. We didn't do it. How could we allow this to happen? The hypocrisy of clapping NHS workers and yet the government not supporting them to go into that front line is tragic, and it was preventable. I'm sorry to say, but it was preventable. El 14 de mayo, el científico Rick Bright dijo que el presidente Trump había ignorado las advertencias. Initially, our nation was not as prepared as we should have been, as we could have been. Some scientists raised early warning signals that were overlooked, and pages from our pandemic playbook were ignored by some in leadership. A medida que el número de casos de contagios aumentaba, la prensa en Occidente llenaban de titulares responsabilizando a China de la situación de su país y poniendo en duda también los datos de contagios o de cifra de muertes en China. Y dentro de la narrativa en donde China es el villano, hay un par de capítulos esenciales para hilar la historia. Entonces, a continuación, vamos a analizar y a revisar algunos de estos puntos claves. La historia del Dr. Li. El caso del Dr. Li es un caso súper interesante porque pareciera de que hay dos historias totalmente distintas. En la versión de Occidente cuenta de que él era un mártir que descubrió el nuevo coronavirus y que quiso alertarlo al mundo. Entiéndase esto por la televisión o alertarlo con las autoridades, y que el gobierno comunista lo reprimió, lo cayó y también, digamos, lo detuvo. Y después, en poco tiempo, murió contagiándose de coronavirus. El primer punto para aclarar en esta historia es que el Dr. Li era oftalmólogo, o sea que él no era virólogo ni tampoco epidemiólogo. Entonces, él no es la persona que descubrió el virus. La que descubrió el virus fue la doctora Zhang Jixian, jefa del departamento respiratorio del Hospital Provincial de Hubei. Ella trató a 7 pacientes que presentaban síntomas de neumonía y fue la primera en activar la alarma en el hospital. Hizo consultas con otros departamentos y enseguida lo notificaron con las autoridades locales. El 30 de diciembre, en base a las noticias filtradas del reporte de la doctora Chan, el doctor Li Wenliang le mandó un WeChat a sus compañeros médicos, o sea, sus colegas, diciéndole de que tengan cuidado de que había un nuevo brote de SARS. Pero también les avisó de que por favor mantengan con discrecionalidad y que no lo difundan. Pero para su desgracia se filtró su mensaje y se viralizó al día siguiente. Y unos días después de enero lo llamaron de la comisaría por haber difundido rumores falsos. En total eran 8 médicos a los que se les llamó la atención y firmaron una nota en donde se comprometían a no volver a difundir información errónea. Ni la doctora Chan ni el doctor Li salieron a contar este hecho a los medios o a divulgarlo en las redes sociales. No correspondía asustar a la gente cuando todavía no se había hecho ninguna investigación científica sobre qué tipo de enfermedad se trataba. La diferencia es que la doctora Chan siguió el protocolo y se lo informó a las autoridades, mientras que el doctor Li, sin la intención de ser el soplón
o el whistleblower, según la prensa anglosajona, filtró la información a un grupo de chat, que era un grupo de médicos, tampoco era un grupo de chat de familiares y amigos. Su identidad se dio a conocer en público cuando aceptó la entrevista de una prensa local para hablar sobre el tema, y había dicho de que estaba bastante molesto de que alguien le haya filtrado el mensaje y que le haya traído problemas. Ahora bien, se habla poco y nada de la doctora Chan y han creado una figura de mártir con la muerte del Dr. Lee luego de que un paciente le contagiara de coronavirus. En China, cuando se supo sobre la muerte del Dr. Lee, se ha levantado una ola de descontento por parte de toda la sociedad, ya que él se había convertido en un símbolo de las frustraciones de la gente por las demoras en reaccionar del gobierno local de Wuhan y de Hubei en el manejo de esta crisis. ¿Qué representa el Dr. Lee en el imaginario colectivo chino? Una persona ordinaria, que podría haber sido cualquiera de nosotros, que no hizo nada malo, pero tampoco nada heroico, pero que fue culpado injustamente y ha perdido la vida a tan corta edad. No estoy justificando lo que han hecho las autoridades hacia estos 8 médicos. Lo único que estoy diciendo es que, según la narrativa de Occidente, la historia del Dr. Lee está intencionalmente distorsionada. Y tampoco ningún diario salió a decir que la Corte Suprema de China ha reivindicado a los médicos amonestados. En una publicación en su cuenta oficial de WeChat se ha dicho que si bien no era preciso llamarlo SARS a la enfermedad, pero tampoco estaban mintiendo, y que el gobierno local no debería haber castigado a los médicos, sino que deberían haber tomado acciones más rápidas para identificar y contener el brote. Además, la policía le ha pedido disculpas a la familia, un par han sido sancionados y el 4 de abril, el día del duelo nacional, el Dr. Lee estuvo en el grupo de personas declaradas héroes nacionales. Las cifras de muertes. Un medio local llamado Caixin puso en duda la cifra oficial de muertes anunciada por el gobierno. Según la nota, habían hecho una entrevista a una de las casas funerarias en Wuhan, en donde habían recibido miles de urnas más de lo habitual, y que han hecho una estimación de que en 12 días habían recibido en total unas 42.000 urnas. Y en base a eso, estimaban de que en la ciudad de Wuhan la cantidad de muertes se acercaba más bien a los 42.000 o en realidad muchísimo más. Los medios occidentales tomaron esta noticia y lo han hecho furor durante varias semanas hablando sobre las cifras de muertes reales en China. Las cifras de muertes y de contagios seguramente son más altas que las cifras oficiales. Esto se debe a que al comienzo del brote en Wuhan no había más camas suficientes en los hospitales, o los hospitales estaban desbordados y no había lugar para atender a todos, ni tampoco había kits de testeo para todos. Entonces las personas que no fueron atendidas y que tampoco fueron testeadas y que murieron en sus casas, esa gente no fue contabilizada en las cifras oficiales. Es decir, que una vez que la gente moría en sus casas, no se los testeaba si murieron por coronavirus o han sido por otra causa, ya que mucha de esa gente también eran gente mayor. Con respecto al dato de las urnas, tengamos en cuenta que Wuhan es una ciudad con 11 millones de habitantes que tiene su tasa natural de defunción. Según las estadísticas del 2018, la tasa de mortalidad del país es del 7,13% anual y el de la provincia de Hubei, donde la capital es la ciudad de Wuhan, es del 7%. Y hay que tener en cuenta que durante el periodo de cuarentena no se ha podido hacer funerales, por lo que se han acumulado 2 meses de gente que recién va a poder enterrar a sus seres queridos para el festival de Qiming, que es el día de visita a las tumbas, y este año cayó el 4 de abril. Además de esto, hay que tener en cuenta de que la entrevista a las funerarias lo han hecho en la zona de Hankou, que es la zona en Wuhan más afectada por el coronavirus, y no lo han hecho en otras funerarias de la ciudad. Entonces, si yo, por ejemplo, vivo en esta zona, probablemente voy a contratar una funeraria de esta zona y no voy a cruzar toda la ciudad para contratar una funeraria de otra zona. Entonces, tampoco tenemos un dato, o sea, no se puede extrapolar los datos de la zona más afectada a el resto de la ciudad de Wuhan y decir que todas las otras funerarias también han recibido la misma cantidad de urnas. Y junto con esta noticia, también se corría la noticia de que había una baja de 21 millones de líneas de celulares en el primer trimestre del año, y asociaban a estas 21 millones de bajas de líneas de celulares a 21 millones de personas que murieron por coronavirus. Entonces, en primer lugar, también tengamos en cuenta nuevamente la tasa natural de defunción de un país de 1.400 millones de personas. Si consideramos la tasa natural de defunción de un país de 1.400 millones de habitantes, entonces tampoco es tan alarmante la baja de las líneas de celulares si consideramos de que la baja de una línea está relacionada con la muerte de una persona. Porque también es cierto de que muchas personas
tienen más de una línea. O sea, es común tener más de una línea. Uno tiene una línea laboral y después tiene una línea personal, o simplemente quieren tener 2 líneas. O también acá en China hay mucha gente que tienen 2 líneas separadas. O sea, una que es línea para hacer llamadas y otra línea que es para tener datos. Entonces, durante la pandemia, mucha gente decidieron no seguir pagando una de las 2 líneas, ya sea porque estaba en su casa y usaba Wi-Fi y no necesitaba seguir consumiendo los datos, la línea con datos. Entonces, no necesariamente, digamos, la baja de una línea del celular está relacionado con la defunción de una persona. Creo que eso es bastante obvio y que ya casi nadie está hablando de este tema. O sea, simplemente fueron como súper rumores que estuvo recorriendo estos últimos meses. Operación Jaque Mate. Hay una regla general para toda la vida, que es que las cadenas de WhatsApp no tienen ninguna credibilidad. Y para los amigos que no lo han leído, básicamente en la cadena decía de que China aprovechó la caída de las acciones de las empresas, se compró todas las empresas y ahora es dueña de todas las empresas más importantes del mundo. En primer lugar, esto no ha salido en ningún diario. La prensa a veces puede contar medias verdades, pero las prensas más prestigiosas ni siquiera se arriesgan a contar cosas no contrastadas. Y de hecho, el tema de las urnas y las líneas telefónicas nunca fueron publicadas por ningún diario serio, los diarios grandes del mundo. Los diarios más grandes del mundo no apoyan a China, pero dan un discurso más sofisticado, ya que no pueden salir a dar fake news alevosamente. Entonces, además de la cadena de WhatsApp o en Instagram o en algunas redes sociales, esta noticia en realidad no apareció en ningún diario. Solamente lo vi en este medio, que también está publicado en español y en inglés. Pero es la única versión incluso que encontré en inglés. O sea, no hay nada de esta noticia en inglés tampoco. Y en segundo lugar, esta cadena es una cadena reciclada que anteriormente se refería a Rusia y la anexión de Crimea en el 2014. En el 2014, una web denominada factsever.com publicó un contenido en el que se describe cómo Rusia habría ganado más de 20.000 millones de dólares aprovechando la situación de que estaba viviendo con Crimea y la supuesta caída del rublo, la moneda rusa. Supuestamente, Vladimir Putin había comprado todas las acciones de los tiburones financieros de Estados Unidos y Europa. El texto se ha modificado y ahora señala a China y su supuesta estrategia de ganar 20.000 millones de dólares durante la crisis del coronavirus en Wuhan. Las epidemias siempre surgen en China. En muchas explicaciones, desde los videos explicativos hasta los youtubers, los influencers, incluso los académicos, afirman de que este tipo de enfermedades siempre surgen en China, cuando en realidad las pandemias más letales de la historia, que han sido el sarampión, la viruela, la mal llamada gripe española y la peste negra, no han surgido en China. De las últimas pandemias que no han surgido en China tenemos al SIDA en 1981, la gripe porcina en 2009, el MERS de 2012 y el ébola de 2014. Las epidemias que brotaron en China o Hong Kong como colonia británica fueron la gripe asiática en 1957, la gripe de Hong Kong de 1968, la gripe aviar en Hong Kong de 1997, el SARS del 2003. De estas epidemias, solo la gripe asiática de 1957 y el SARS del 2003 surgieron efectivamente en China. Estas gripes son producto de la mutación de un virus común en patos silvestres. Algunas tuvieron un impacto más grande, matando a 2 millones de personas en el caso de la gripe asiática, pero otras tuvieron un impacto muy chico de solo unas decenas de personas. Pero ninguno de estos casos ha terminado una pandemia global. En los primeros casos, el mundo no estaba tan globalizado como ahora, y mientras que los últimos casos no habían sido tan graves y se han podido contener. Entonces, siempre hubo y habrá epidemias. Lo que hay que hacer es cambiar la forma de afrontarlos. Es imposible de impedir que se convierta en una pandemia en un mundo tan globalizado. Entonces, cuando aparezca una próxima epidemia, hay que cambiar la forma de enfrentarla y aprender de los errores que se cometieron ahora. Hay que tomar conciencia de que somos vulnerables. Hay que apostar a la investigación y reforzar la sanidad pública. Y por otro lado, el modo de producción y de consumo que tenemos ahora rompe y destruye los ecosistemas, haciendo que las especies que anteriormente no estaban en contacto entren en contacto y se transmitan enfermedades entre ellas. En el caso del SARS, el MERS, el COVID-19, la enfermedad tiene su origen en murciélagos. Los murciélagos son hospedadores de una gran variedad de virus. En ecosistemas en equilibrio, los ciclos de transmisión solo involucran a la fauna silvestre. Son parte de procesos naturales. Pero cuando los hábitats naturales se alteran, muchas especies mueren y otras atraviesan complejos procesos de adaptación a nuevos ambientes. Allí se produce el contacto con humanos y sus animales domésticos. La transmisión a humanos puede darse por el tráfico de animales salvajes, como sucedió en el caso del SARS y probablemente en el caso del COVID-19.
También por el uso de animales domésticos como camellos en el caso del MERS. Prohibir y erradicar la práctica de consumo de animales salvajes es crucial para evitar futuros brotes, pero no es suficiente si seguimos destruyendo el hábitat de los animales silvestres. Para evitar futuros brotes similares, es necesario proteger a las especies silvestres en sus ambientes naturales, para recuperar el equilibrio perdido. Hay que proteger los recursos naturales, cuestionar nuestro modo de producción, evitar el contacto con la fauna silvestre y prohibir y denunciar el tráfico ilegal. Esta pandemia afectó a todo el mundo menos a China. China ha sido el primer lugar impactado en el mundo. Es el único lugar que ha paralizado el país de forma total por un tiempo tan prolongado. Así que, indudablemente, el impacto económico fue devastador durante este periodo. En el primer trimestre de 2020 se registró una contracción del PBI del 6,8%. Esta sería la primera vez que la economía china entra en recesión desde hace más de 4 décadas. La producción industrial cayó un 13% y las ventas al por menor descendieron un 15,8%. Es decir, que tanto la oferta, o sea, la producción, y la demanda, o sea, el nivel de consumo, fueron fuertemente afectados. Ahora, si bien se ha vuelto a poner en marcha el país y las fábricas ya comenzaron sus actividades hace un par de meses, la situación aún no ha vuelto totalmente a la normalidad, ya que ahora no es un problema de oferta, sino que es un problema de demanda. La demanda interna aún no se reactiva después de esta crisis y además China tiene todavía una fuerte dependencia de las exportaciones al resto del mundo. Entonces, mientras que el coronavirus siga activo en el resto del mundo, la situación de China y de la economía de China va a seguir afectada enormemente. Entonces, en consonancia con las acusaciones de que China ha sido el gran ganador de esta pandemia, estas acusaciones carecen de lógica y de sustento fáctico, ya que en un mundo interconectado e interdependiente, salvo algunos pocos casos, ningún país del mundo es autosuficiente. Ahora bien, todas las crisis económicas del mundo siempre han arrasado a todos los países, pero en especial a los países en vías de desarrollo, que siempre depende de un contexto internacional favorable para sostener su delicado equilibrio interno. El coronavirus nunca llegó a Beijing ni a Shanghai. Bueno, no iba a incluir este punto en el video ya que me parecía bastante absurdo y que no resistía ni un mínimo de análisis ni de investigación. Pero sin embargo muchas personas me lo han preguntado y ahí me di cuenta del poder que tiene la fake news y que constantemente tendemos a creer lo primero que vemos o oímos. El coronavirus ha llegado a todas las ciudades de China y ha afectado a ciudades grandes como Beijing y Shanghai, obviamente. Sin embargo, la medida de cuarentena que se han tomado en Wuhan y en Hubei han hecho de que todos los casos se concentraran solamente en esa provincia. De hecho, el 95% de los casos está concentrado en la ciudad de Hubei, mientras que el resto del país ha sido afectado de forma muy leve. Y esto ha demostrado de la efectividad que tuvieron las medidas estrictas de cuarentena. Muchos de los países que han cuestionado estas medidas estrictas por las limitaciones a las libertades individuales han visto que las medidas suaves y flexibles no han sido suficientes y que en muchos casos tuvieron que aplicar medidas más estrictas. China tiene toda la culpa de esta pandemia. Esto en consonancia con la acusación de que China no avisó con tiempo de lo terrible que era este virus, no tiene mucho sustento con los hechos reales. Porque el hecho de cerrar una ciudad con 11 millones de habitantes como Wuhan realmente fue un hecho sin precedentes históricos. Poner en cuarentena una ciudad tan grande y después pusieron en cuarentena a más ciudades realmente muestra la gravedad del asunto. El virus brotó en primer lugar en China, es verdad, pero también es cierto de que han cerrado ciudades enteras para evitar de que esto se expanda al resto del país y también al resto del mundo. Con la globalización, ¿qué epidemia no ha cruzado fronteras? Sí, en China hubo errores y aciertos en el manejo de esta crisis, ya que tardaron en avisarle al gobierno central para que tome medidas más radicales, ya que no querían generar pánico y afectar la economía en un principio. No fue perfecto lo que se hizo en China, tuvo sus errores, pero los pecados de otros no te hacen santo. Lo cierto es que en Occidente no han tenido en cuenta estos 2 meses de tiempo extra para ver cómo evolucionaba la epidemia y cómo minimizar su impacto. Más que buscar culpables, hay que saber que con esta crisis ha puesto sobre la mesa muchos problemas que siempre han existido y que nunca fueron atendidos. En primer lugar, el problema que tenemos con nuestro modo de producción, ya que cada vez estamos destruyendo más los hábitats en donde viven los animales y cada vez va a ser más frecuente que los animales que antes no estaban en contacto entren en contacto y se transmitan las enfermedades. Y de ahí va a ser también cada vez más frecuente que entren en contacto de distintos animales a los humanos. Por otro lado, se ha visto una falta de liderazgos en esta crisis por parte de los países más poderosos.
nadie la tiene o no está segura de tenerla. Y por lo tanto tratan de echarle la culpa a alguien y crear noticias falsas. Acusar a China es un blanco fácil por ser el lugar de origen y por la imagen de represión que tiene el gobierno. La falta de liderazgo internacional genera que haya una falta de coordinación y cooperación entre los distintos gobiernos. Todos tratan de salvarse a sí mismos como que esa es la única forma de salir de esta crisis, pero no nos olvidemos de que todos vivimos sobre el mismo pedazo de roca. Necesitamos más inversión en sistemas de salud y un centro de prevención para detectar y controlar las epidemias. Esta no será la primera ni la última epidemia, entonces para la próxima epidemia necesitamos estar mejor preparados. Necesitamos tener menos inversión en armamento y más inversión en salud. Por otro lado, tenemos la desigualdad y la redistribución de la riqueza. Esto es un problema que siempre estuvo presente, pero que ha sido recrudecido con esta epidemia. Los trabajadores informales y los que trabajan el día a día para poder sobrevivir son los más afectados en esta crisis. Entonces, no trabajar implica no tener para comer. Por eso se genera tanta resistencia en tener cuarentenas tan prolongadas. El problema de la economía no es solo un problema de las empresas, sino que es un problema social de la pobreza que nunca fue saldado. Estamos en la era de la posverdad, una era en donde los hechos objetivos que tienen menos influencia en definir la opinión pública que a los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Y este fenómeno es alimentado por las redes sociales en donde una opinión fuerte puede acallar evidencias, en donde unas publicaciones en Twitter, Facebook o YouTube tienen el mismo peso que una biblioteca llena de investigaciones. No vamos a superar esta pandemia politizándola, incrementando el odio y el resentimiento entre los distintos países. Mientras que el COVID-19 siga presente en cualquier país, siempre va a estar latente la posibilidad de que surja un rebrote en cualquier lugar del mundo, porque nuevamente en esta aldea global es el mismo hogar para todos. La globalización no solo implica grandes movimientos de personas cruzando fronteras, también implica una estrecha interdependencia económica, cultural, científica y académica. Es por eso que los médicos y los científicos en el mundo piden que nos tenemos que unir y ayudar mutuamente para superar esta pandemia. No vivimos solos en este mundo, necesitamos estar con otros y no contra otros. Si te gustan mis videos y querés colaborar para que pueda dedicarle más tiempo a crear el contenido, puedes apoyarme en Patreon. Les dejo el link en la pantalla y en la descripción del video.